Buenas noches de nuevo, ya volvemos después de estos anuncios y comenzamos la segunda parte de la réplica de Popular Televisión Melilla. Y en esta ocasión también vamos a hablar de la operación Paso del Estrecho, que comienza ya, y para ello contamos con el presidente de la autoridad portuaria, con Víctor Gamero. Así que primero pues le vamos a dar la bienvenida. Muy buenas noches, Víctor, y muchas gracias por estar con nosotros en la réplica. Buenas noches, Paula, encantado de estar aquí. Y en un momento muy importante porque, como bien he mencionado, la operación Paso del Estrecho pues prácticamente ya habría comenzado. Oficialmente pues sería mañana, pero quería preguntarle que ya si está preparado toda la estación marítima, todo lo que corresponde a las competencias pues de la autoridad portuaria para recibir a todos esos pasajeros que vendrán en época estival y que volverán también. Sí, bueno, la operación Paso del Estrecho es una operación que dirige instruida por el Ministerio de Interior y que compete a la delegación del Gobierno. Nosotros somos una parte más de lo que es el entramado de la operación Paso del Estrecho. Hay dos pasos del Estrecho, dos operaciones con respecto ahora sí al puerto. Cuando es la llegada, que trae pocos problemas para el puerto, porque van directamente a la frontera, y cuando vuelven, que ya es otra cantar. O sea, todo el tema de las esperas para los buques que se retrasan, esto ya es otra. Estamos preparados, seguimos todavía preparándonos, porque nuestra OPE es la segunda, y con personal, con las carpas que ya están para liquidarse, y en general todo el aparataje que es muchas veces de asistencia y ordenación, porque lo que tenemos son gran cantidad de coches que tratan de subirse a los buques, todos llegan a la misma hora, hay que ver y ordenar un poco la llegada de los buques y los horarios, porque la cosa se puede multiplicar. Y como la verdad, afortunadamente o desafortunadamente, tenemos grandes zonas de aparcamiento, lo digo por la planada de contenedores que está vacía, pues la verdad podemos acometer esto creemos sin problemas. Problemas siempre darán porque, claro, está la afluencia de personas, y yo tengo conocimiento que han vendido gran cantidad de billetes para Melilla. O sea que esto verdaderamente no sabemos cómo va a funcionar, porque en realidad depende mucho de la frontera, pero hay muchos billetes vendidos por Melilla, con determinadas ofertas que ha habido de las compañías, y en principio van a llegar. Ahora, ¿cómo va a transcurrir esto en la frontera? Como hemos tenido colas de 11 horas los melillenses, ¿cómo se va a conjugar esto? Pues realmente es un problema que se avecina, no para el puerto, porque el puerto pasan, y puede ser un problema para la ciudad. Quería preguntarle por una estimación de cuánto tiempo se necesitaría, sobre todo por la operación retorno, en el que ya las competencias, pues sí, ahí ya hay una mayor responsabilidad en lo que es la espera de los vehículos, al haber una gran cantidad, y eso se verá en un mes aproximadamente. ¿Cuánto tiempo más o menos se estima que deberían esperar para que esa operación retorno se haga con total éxito y sin ningún problema? Bueno, hay compañías que han dicho que iban a ampliar sus horarios, sus trayectos, para que va a haber más, ya veremos, lo han dicho en términos generales, pero no sabemos cuántos barcos van a poner de más, ¿no? En función el tema es dónde esperan. El puerto es un puerto que tiene zonas libres, pero claro, es un puerto pequeñito, ¿no? Es el más pequeño de España, ¿no? Entonces, todo el mundo queriéndose subir a embarcar los vehículos, sobre todo el problema son con los vehículos. Al mismo tiempo, el problema es cuando se concentran la salida de dos buques de las dos compañías, ¿no? Entonces, esto habrá que establecer la operación, la OPE, ¿no? En general, ¿no? Unos sitios donde puedan esperar previamente, porque claro, en la zona del acceso al muelle, como bien conoce, solo hay un carril, y entonces es preciso que antes se reordene y que vayan pasando ordenadamente. No se puede agolpar en caso de dos barcos embarcando al mismo tiempo con 500 coches, hay que ordenarlo. Eso es la OPE, Lo que es la otra parte de la OPE, Guardia Civil, Ayuntamiento, eso es. Y precisamente por eso mismo el espacio que hay alrededor del puerto estarían los aparcamientos, pero ¿qué otro espacio se podría habilitar en caso de que hubiese algún problema de hacinamiento de vehículos?
Eso es la ciudad autónoma en la que tiene... ¿Pero ha habido conversación entre autoridades? Sí, eso es lo que esas son las reuniones de la OPE, que ha habido una y ha habido otra próximamente. Creo que el propio presidente de la ciudad ya dijo que ellos tenían a la policía y zonas preparadas y tal, pero bueno, son las reuniones OPE. Pero queda un mes, supongo que durante este mes será cuando ya se determine toda esta situación, porque bien repetimos que ahora está la operación Paso del Estrecho, la primera parte que van a la frontera, y después ya sería pues esa operación retorno. Pero yo creo que va a haber la experiencia, porque ahora mismo, si llegan este número de personas que me han dicho que es muy considerable, porque tienen su billete... Ya ¿Cuántas podrían ser, si tiene algún...? No que sé, si hay alguna compañía que ya creo que ha vendido 100.000 billetes. O sea, es una cosa increíble. Esos tienen que ir a la frontera. ¿Dónde? Porque la frontera es otro lugar reducido, como el puerto, ¿no? Y ahí tiene que estar la experiencia de ordenación de donde pueden esperar, pues lo mismo para cargar, ¿no? Anteriormente hemos tenido a la delegada del Gobierno preguntándole en ese sentido, pues comenta que al lado de Benienzar pues ya habría unas zonas habilitadas. También esperemos pues a ver cómo se desarrolla esa operación Paso del Estrecho, esa primera parte. También pues le hemos preguntado acerca del trayecto. Lo que pasa es que no le podría preguntar a usted porque las competencias ya después de lo que es el trayecto hasta Benienzar pues no las tiene. Yo creo que esa experiencia va a servir, la primera como se ordene para poder esas personas que llegan en los barcos acceder ordenadamente a la frontera. Esa va a servir para la vuelta, porque prácticamente en esta ciudad tenemos muy poco espacio. Serán los mismos porque no hay otros. Entonces evidentemente estará atento también a ese trayecto, aunque no sea su competencia, para tomar nota, para prepararlo dentro de un mes y pico. Y como se está en coordinación, se avisa que no se puedan admitir más coches dentro del recinto portuario porque no caben. Había comentado antes que hay una compañía que ya ha anunciado pues que va a aumentar esas rotaciones para la operación Paso del Estrecho a nivel genérico, no solamente en el puerto de Melilla, sino que lo ha anunciado de forma general en todos los puertos que actúa, y ha comentado que no se ha concretado exactamente en Melilla cuánto se va a ampliar. ¿Ha tenido conversaciones con esa compañía para ver cuándo le puede anunciar? No, normalmente nosotros lo que recibimos una petición de atraques con determinados días, mediante unos cuadrantes que nos dicen, tenemos previsto estas llegadas, ¿no? Entonces, y la ordenamos con los horarios y con las otras compañías, pero no hemos recibido ninguna en este sentido. Hemos oído y hemos leído que era su intención general. Lo tendrán que avisar con antelación, con bastante antelación. ¿Con cuánta más o menos? Con la mayor antelación. O sea, cuanto antes lo sepamos, mejor, sobre todo por eso, por la ordenación de los horarios. Solo hay una estación marítima, solo hay una pasarela, solo hay unos aparcamientos. Y unos muelles limitados. Si todos vienen y para salir, como muchas veces nos ocurre ahora a los melillenses, todos queremos salir el viernes a las 12 de la noche y para llegar a Málaga a primera hora, pues lo mismo es con los pasajeros Open, ¿no? O sea, que todos no salgan a la misma hora. ¿Cómo ha visto, aunque no es de su competencia, pero cómo ha visto la reapertura de la frontera con Marruecos? Que estamos a punto de cumplir un mes y sabemos que la situación pues no es la misma que años anteriores a la pandemia. También pues en relación, si ve que la operación Paso del Estrecho también se ve que se va a mejorar o se va a cambiar simplemente. Bueno, yo creo que estas son decisiones políticas, ¿no? Muchas veces, porque lo que se está viendo con la apertura es una gran indeterminación, ¿no? O sea, horarios, como le he comentado, lo digo porque algún empleado de la propia autoridad portuaria hasta 11 horas en una cola, una cosa escandalosa. Esto no puede ser, esto hay que cambiarlo. Y lo mismo al revés con el paso de mercancías. Me da la impresión de que no se están respetando las normas que tienen los propios países, tanto en Marruecos como en España, ¿no? Quiero decir, el tránsito de viajeros en Marruecos está regulado por sus propias normas. No se trata de llevar hasta sus últimas consecuencias un registro de cada vehículo hasta
los pañales y este tipo de pañuelos, una cosa exagerada. Entonces me da la impresión de que esto es una cuestión política más que de la propia normativa aduanera. Lo mismo que nos ocurre para la vuelta, ¿no? Con los pesajes de las frutas, de los pescados y tal, que son cosas, francamente, que lleva mucho tiempo en la aduana, son cosas inauditas y me parece que están un poco fuera de la normativa que tenemos como Unión Aduanera, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones me da la impresión de que se debe a la incertidumbre y a la novatada. Se sabe que se quiere cambiar con respecto al régimen anterior, pero no sabemos muy bien a lo que estamos aplicando. Se está aplicando más con una voluntad política que con una voluntad normativa. Creo que al final esto se reconducirá a lo que ponen las normas y no a lo que queremos. Cuando dice que hay una intencionalidad política, ¿a qué se refiere? ¿Qué intereses cree que puede haber en este sentido? Ya que pues no ve del todo viable, como bien ha dicho, pues la normativa que se ha implementado en la frontera. No sé a qué se refiere. Yo desde el punto de vista de Marruecos no veo que se puedan tener 11 horas. Quiero decir, digo que yo he estado mucho tiempo en la aduana y está precisamente en la de Gibraltar, donde había colas importantes. Lo que se le ordene a los funcionarios será lo que determine el número de horas que se espera en la cola. Quiero decir que los vehículos se pueden registrar pues de modo aleatorio. Se puede aplicar lo que son el régimen de franquicia que tiene Marruecos como nosotros. Igual, ahora si estamos para un sellado exhaustivo, estamos para abrir todos los maleteros, para abrir eso tardará lo que le digan al funcionario que tenga que durar. Y lo mismo para acá, ¿entiendes? Cuando decimos que la gente se sacan circulares, a mí esa circular la verdad es que me extraña un poco, la circular de la fruta y de la verdura y del pescado, normas que yo considero que son inéditas en la aduana. Yo me he pasado 30 años y yo no he visto una cosa igual. E incluso no creo que estén de acuerdo con la normativa de la Unión Europea, porque nosotros no somos Unión Aduanera, pero sí somos Unión Europea y eso al final es una aduana europea. Quería preguntarle por la actividad del puerto. La situación ha cambiado conforme hace 2 años, pues que evidentemente la pandemia hizo que bajaran muchísimo las cuentas, pero también nos encontramos ante la subida de precio de combustible, también pues si el contrato marítimo pues al final las cuentas que tiene pues son las adecuadas, si no las tiene. Entonces quería preguntarle pues por los últimos datos, pero también una estimación de este año 2022 y también pues con relación a la operación Paso del Estrecho y que parece que se retoma un poco la actividad portuaria, no sé si me equivoco, sí. Y si me lo puede concretar. Sí, la actividad portuaria se retoma, ¿no? Hemos visto incrementos muy notables con respecto al año pasado, pero que el año pasado apenas había pasaje, ¿no? Incluso los últimos datos que teníamos eran el 171%, que es una cosa desorbitada, pero claro, teníamos muy pocos pasajeros. La carga en este último mes también ha subido un poquito, pero en general lo que más preocupación pues causa es que en el contrato marítimo realmente se licitó con unas cuentas del combustible y ahora hay otras muy distintas. Se licitó antes de la crisis del gas y la guerra de Ucrania, que son dos cosas distintas, y ahora tenemos unos precios disparatados, ¿no? Como todos sabemos y todos padecemos. Pero claro, cuando se planifica un contrato marítimo con una adjudicación de 11 millones y pico de euros por año, pues se tiene en cuenta lo que cuesta el combustible para retribuir a la compañía. Si ese incremento, ese combustible cuesta un 120% más, como poco, pues las cuentas se descuadran. ¿Cuánto tiempo pueden las compañías o la compañía mantener esto? Pues la verdad es que no lo sé, porque esto, como comprenderá, en el gasto operativo de un barco, el combustible se lleva el 50%. Entonces, esto hay que arreglarlo. ¿Pero las compañías le han trasladado alguna preocupación? ¿Ven que las cuentas no salen y que hay una diferencia abismal? No sé si hay algún dato de pues el contrato marítimo, cuánto tiene previsto para ese combustible y en realidad cuánto sería necesario, si le han
Pues claro, trasladado algo de información. Es lo que le comentaba. Si en el gasto operativo había una especie de 45% de combustible y ha subido un 120%, es exactamente lo que hay que subir. La cifra no se la puedo dar concretamente, pero es lo que habría que subir. En ese sentido, hubo una pregunta en el Senado sobre un senador valenciano que preguntaba sobre este asunto, ¿no? Entonces yo creo que, la verdad, desafortunadamente, se dijo que no se podía rectificar las cifras del contrato y lo que se debía hacer era aumentar la tarifa al máximo a los melillenses. Eso no me parece una respuesta acertada. Y eso viene escrito en la respuesta, ¿no? Alguien, yo creo que no estuvo muy lucido, y esto lo que hay que hacer es modificar el contrato en el sentido de que si algo ha subido de manera tan exagerada, pues por una razón de urgencia o de emergencia, debe subirse con las mismas bases con las que se había hecho el licitado. O sea, eso es pero no decir que le suban las tarifas a los melillenses, me parece algo muy simplista. Para ese camino no necesitamos alforjas. También quería preguntarle cómo ve finalmente pues el itinerario, la llegada de los cruceros del año 2022 a Melilla. ¿Cree que es un buen comienzo? Por ejemplo, precisamente hoy ha llegado uno, no son esos cruceros que vemos, por ejemplo, en el puerto de Málaga, evidentemente, pero sí, bueno, sí se puede adaptar bien a las necesidades de la ciudad. La verdad es que, bueno, con respecto a otros años, nosotros tenemos ahora más cruceros que antes del COVID. O sea, nosotros estamos muy contentos cómo va. Esta no es la solución, pero esto es un buen comienzo y quiero hacerle una precisión. El crucero que ha llegado hoy de la compañía Seabourn es un crucero de lujo. Lleva 500 y pico personas, pero lleva 450 pasajeros. La calidad de un crucero se mide entre la relación de pasajeros y el número de personas que van en la tripulación. Y está casi igual. Este crucero que ha llegado hoy, una compañía que, aunque uno lo vea, que son más pequeños que los grandes que vemos de MSC, de Royal Caribbean y estos cruceros son de más lujo que en definitiva muchas veces lo que interesa, ¿no? Gente con un poder adquisitivo que conozca la ciudad, que se interese, a nivel cultural también, ¿no? Y que pueda de alguna manera, pues... En conclusión, ¿cree que debería seguir por esa línea, no? Sí, esta es la línea que hay que seguir más. Primero porque los cruceros grandes que usted podrá ver en el puerto de Málaga tienen unas esloras impensables, no caben. Y luego estos más pequeños, pues lo hay de dos tipos, unos que son de menor categoría y como el que ocurre hoy, que es de una categoría importante, ¿no? También quería preguntarle ya en otro orden de asuntos por ese Consejo de Administración donde no salió pues aprobado su propuesta para la nueva dirección de la autoridad portuaria que propuso a Rafael Linares precisamente, al final no salió. ¿Hay alguna novedad, hay alguna nueva propuesta? ¿Se está trabajando en esto para que se ostente ese cargo que se ha quedado vacío? Lo primero que decir que el resultado fue de 7-6, además por un voto que en principio parecía que iba a votar favorablemente y no votó. Pero es que la propuesta de Rafael de Linares era la más lógica. Rafael de Linares es el ingeniero más conocido con mejor currículum que hay en la ciudad ahora mismo. Entonces, yo no entiendo cómo las personas evalúan este tipo de cosas, cómo se evalúa una persona que no ha habido nadie que tuviese un currículo como él en este puerto. Entonces, cuando hemos tenido aquí directores que no habían trabajado en su vida y han venido directores, ahora gente que lleva 20 años trabajando, como poco, que tiene más de 200 millones de euros en obras reconocidas y tal, pues le ponemos, pero realmente es incomprensible. Yo creo que lo que se ha tratado aquí no es una cuestión que tuviese que ver con el señor Linares, incluso con la dirección del puerto, sino hay otras cuestiones políticas que estarán por detrás y que habrán de resolverse. En ese sentido, el puerto continúa en la búsqueda de un director, según tratándolo de adaptar a estos nuevos parámetros que no se han aplicado nunca en esta ciudad y que seguramente no se han aplicado en ninguna parte de España. Solo se le aplican a Melilla y ahora.
Antes de ese Consejo de Administración donde se votó, ya se había hablado de esa candidatura, se había debatido, había otras propuestas, entonces, o fue esa sorpresa en el Consejo de Administración que al final no... Bueno, sorpresa no, porque salía en la prensa antes de quién iba a ser el propuesto. En la ley de puertos el presidente es el que propone al Consejo, el director, en realidad propone a su persona de confianza, que es como se hace en todos los puertos. Entonces, en ningún sitio pues suele haber ningún problema, pero aquí sí lo ha habido, porque en definitiva pues el presidente propone a la persona que cree más adecuada para ayudarle, porque el Consejo se convoca una vez cada 3 meses, podemos decir, y allí trabajamos todos los días. Esto no tiene ningún sentido, además ninguna justificación jurídica, como se hizo constar en el propio Consejo, pero cuando ya no se trata de asuntos de la competencia del candidato, sino de otros asuntos, pues da igual lo que se justifique, que sale lo que sale. Y en cuanto a Luis Ayala, que ya es el exdirector, ¿cómo valora su trabajo? Pues Luis Ayala ha sido el director más joven de España, y se va como el director más joven de España, hasta 5 años. Es muy duro estar en la autoridad portuaria en general, primero porque este es un puerto pequeño, donde todo cuesta más trabajo, que es lo grande, y luego las circunstancias actuales del COVID, del cierre de la frontera, es una especie de querer compensar todo aquello que nos falta, ¿no? Eso verdaderamente sufre un desgaste que, aparte de sus circunstancias personales, que yo explicaba, pues que tiene 3 hijos, se ha casado, todo esto pues, ha hecho un gran trabajo, pero que bueno, hacía falta un relevo y no hace falta más gente, porque estamos carentes de personal, incluso lo que es el staff de dirección está ciertamente deteriorado. Hace falta más gente. Pues no tenemos más tiempo, pero aquí ya concluimos. Víctor Gamero, presidente de la Autoridad Portuaria de Melilla, muchísimas gracias por estar con nosotros y sobre todo pues ya a las puertas de la fecha oficial, por así decirlo, de la operación Paso del Estrecho. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y como siempre, muchísimas gracias de nuevo a todos los espectadores también por ver esta segunda parte de la réplica de Popular Televisión Melilla. Ya finalizamos el programa de este martes, pero les esperamos el jueves con la tertulia. Muchas gracias de nuevo y buenas noches.